Estimados participantes, reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor Cristian González Liendo del Centro de Estudios Generales de Senati. En esta sesión hablaremos sobre la multiplicación y potenciación de los números decimales. ¿Cuántas dosis? De acuerdo a los laboratorios Pfizer y BioNTech, un frasco de su vacuna contiene 450 mililitros, que luego de ser descongelada debe diluirse con un entero 800 mililitros de solución inyectable de cloruro sódico. A razón de 300 mililitros por dosis, ¿cuántas dosis contiene cada frasco? Esta pregunta usted va a poder responderlo al término de la sesión. Para ello, vamos a ver cómo se multiplican dos números decimales. Sugerencia. Multiplicamos los números como si fueran enteros, prescindiendo de la coma decimal. En el resultado, empezando por la derecha, separamos tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores. Ejemplo. Calcular 3 enteros 12 centésimos por 45 centésimos. La sugerencia me dice que yo tengo que multiplicar como si fueran números enteros, prescindiendo de la coma decimal. Por lo tanto, imaginariamente yo voy a sacar estas comas decimales y yo voy a multiplicar. En este caso, mira, 5 por 2, 10 lleva 1, 5 por 1, 5 y 1, 6, 5 por 3, 15. 4 por 2, 8, 4 por 1, 4 y 4 por 3, 12. Hago las operaciones debajo, me va a quedar 0 abajo, 6 más 8, 14 lleva 1, 1 más 5, 6 más 4, 10 lleva 1, 1 más 1, 2, 2 más 2, 4 y el 1 bajará. Perfecto. He multiplicado como si fueran números decimales, números enteros y he prescindido de la coma decimal. ¿Qué se hace luego? Yo voy a contar cuántos decimales, cuántas cifras en la parte decimal tiene este número decimal. Por ejemplo, él tiene 2. Voy a contar cuántas cifras hay en la parte decimal. Por ejemplo, él tiene 2. 2 más 2, 4. ¿Qué voy a hacer? En el resultado, en el producto, voy a empezar a contar desde la derecha. Mira, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, entonces, yo voy a decir, mira, que el resultado será un entero. 4040 10 milésimos. Ok, entonces no te olvides, se multiplica como si fueran números enteros y luego tú vas a contar. Vas a ver cuántas cifras hay en este decimal, cuántas cifras hay en el otro decimal. Voy a sumar esas cifras y voy a empezar desde la derecha a contar. Multiplicación, en este caso de un número decimal por un número entero. Yo voy a decir que este decimal lo voy a tomar como si fuera un número entero también. Entonces 7 por 1, 7, 7 por 1, 7, 7 por 5, 35. ¿Qué se hace luego? Tú tienes que contar cuántas cifras hay en la parte decimal. 2, profesor. Por lo tanto, entonces, yo desde la derecha empezaré a contar 1, 2, 1, 2. Y entonces, por lo tanto, al efectuar ese producto, el resultado me va a dar 35 enteros, 77 centésimos. Multiplicación de un número decimal por potencia de 10. Para multiplicar un número decimal por potencia de 10, basta correr la coma decimal hacia la derecha, tantas órdenes como ceros tenga la potencia. Calcular 35 enteros 125 milésimos por 100. Date cuenta que 100 es una potencia de 10. En este caso tiene dos ceros. Por lo tanto, entonces yo voy a correr dos espacios hacia la derecha, la coma. 1, 2. Mira, 1, 2. El resultado te habrás cuenta que es 3502 enteros, 5 décimas. Ya corrí la coma, mira, desde acá hasta después del 2. Calcular 33 enteros, un décimo por 1000. 1000 es una potencia de 10, que tiene 3 ceros. Por lo tanto, entonces ya te habrás dado cuenta que lo que voy a hacer es correr la coma decimal 3 espacios hacia la derecha. ¿Cuál será el resultado? Profesor, 1, 2 y 3. No tiene, profesor, dónde correr. Pero recuerda que por propiedad nosotros podemos agregarle los ceros convenientes. Multiplicación de dos decimales, pero conociendo sus generatrices. A ver, veamos. Quiero efectuar 12 centésimos por... Mira, este decimal. Este bien es un periódico puro. 3 periódico puro. Recordemos qué se hace. Como él es un decimal exacto, entonces debes recordar que en el numerador va todo el número, que en ese caso será 12. Pero debajo, la unidad con tantos ceros tenga la parte decimal. Tiene 2. Acá tendrá que ser 2 ceros. Él es un periódico puro.
Entonces se coloca la parte, en el numerador se coloca todo el número decimal, en este caso, mira, 3, y debajo se va a colocar, en este caso, date cuenta, mira, se va a colocar tantos 9 como tenga cifras, cuando tenga cifras ese periodo. En este caso, ese periodo tiene solamente una cifra, por lo tanto será sobre 9. En este caso, yo he llevado a las fracciones generatrices los decimales. Muchas veces es más práctico justamente hacer esto. Está bien. Por lo tanto, yo luego ya por operaciones con fracciones hemos visto de que tú tendrás que multiplicar los numeradores, 12 por 3, 36, y vas a multiplicar los denominadores, 100 por 9, 900. Ya en el tema de fracciones, hemos aprendido que yo puedo hacer las simplificaciones del caso. En este caso, voy a simplificar de tal manera que el resultado es 1/25. Entonces, es muy práctico que nosotros los decimales lo llevemos a las generatrices y luego hagamos la multiplicación correspondiente. Potencia de dos números decimales. Veamos. La recomendación me dice que se eleva al exponente dado como si fuera un entero, prescindiendo de la coma decimal. Y luego se multiplica la cantidad de cifras decimales por el exponente, y este resultado será la cantidad de cifras decimales del resultado en sí. Veamos, vamos a entenderlo. Vamos a entenderlo. Ejemplo. Calcular 5 décimas al cuadrado. Entonces, por definición de potenciación, recordemos que este tiene que ser el producto entonces de 5 décimas, y cuando tú haces la multiplicación, ¿está bien? Entonces te va a quedar 25 centésimos. ¿Correcto? Ya sabemos cómo hacer la multiplicación. Sin embargo, por la sugerencia a mí me dice lo siguiente. Vas a agarrar al número como si fuera un número entero y lo vas a elevar a la potencia, que en este caso es 2. 5 al cuadrado es 25. Sin embargo, luego lo que yo voy a hacer es contar. ¿Qué vas a contar? ¿Cuántas cifras tiene la parte decimal? Tiene una cifra. Ese 1 lo vas a multiplicar por 2. Quiere decir entonces que tendrá dos cifras. ¿Qué cosa? Dos cifras tendrá la parte decimal del resultado. En este caso justamente es 25 centésimos. Entonces repito, la sugerencia me dice que vas a agarrar al número decimal como si fuera un número entero y simplemente lo vas a elevar al exponente. ¿Correcto? 5 al cuadrado es 25 y por lo tanto entonces luego yo voy a contar cuántas cifras tiene la parte decimal y lo voy a multiplicar por el exponente. Entonces, esa será la cantidad de cifras que tendrá el resultado en la parte decimal. Por lo tanto, tendrá entonces dos cifras en la parte decimal. Muy bien, veamos. Calcular dos enteros 5 décimas al cuadrado. La sugerencia en este caso me dice que yo debo de, en este caso, agarrar al número como si fuera un número entero. Al número decimal como si fuera un número entero. Y elevarlo a la potencia, que en este caso será 25 al cuadrado, 625. Pero luego de ello, no te olvides que tú vas a contar cuántas cifras tiene la parte decimal. Una cifra, profesor. Una cifra, mira, una cifra. Ese lo vas a multiplicar con 2. 1 por 2, 2. Por lo tanto, sí o sí, en el resultado, en la potenciación, en la potencia, tú vas a tener dos cifras decimales. Date cuenta, justo tengo dos cifras decimales y esa es la idea. Veamos otro ejemplo. Calcular un entero 2 décimas al cubo. Tú vas a tener que agarrar al número decimal como si fuera un entero y lo vas a elevar a la potencia. 12 al cubo nos resulta 1728. Pero ¿cuántas cifras tiene en la parte decimal este número? Tiene una, profesor. 1 lo multiplicas con 3. 1 por 3, eso es 3. Por lo tanto, mira, el resultado tendrá 3 cifras en la parte decimal. Fíjate, acá están justo las 3 cifras en la parte decimal. Cuentas, ¿no? 1, 2 y 3. 3 en la parte decimal. Perfecto. El día de hoy, nosotros hemos aprendido a multiplicar dos números decimales. No te olvides la sugerencia, la recomendación.
tú siempre vas a multiplicar como si fueran números enteros. Luego vas a contar la cantidad de cifras en la parte decimal que tengan los decimales y desde la derecha, en el resultado, vas a empezar a contar. Y allí vas a colocar, en este caso, la coma decimal. Hemos aprendido a multiplicar un decimal por una potencia de 10, por 10, por 100, por 1000, por 10.000 y así sucesivamente. No te olvides que solamente se va a correr la coma decimal, tanto ceros tenga esa potencia. Y por último, hemos aprendido a elevar, en este caso un decimal, a cierta potencia. ¿Qué se hace? La sugerencia me dice que yo agarre al número decimal y lo eleve a la potencia dada, como si fuera un número entero. Y luego lo que voy a hacer es contar las cifras que tenga ese decimal, lo voy a multiplicar por el exponente y esa será la cantidad, en este caso de cifras, que tendrá la parte decimal de ese resultado. Ahora pongamos en práctica lo aprendido, desarrollando los problemas que se encuentran en el libro de trabajo, además de ejercicios de autoestudio.